Estamos muy contentos de estar aquí de nuevo y también por la asistencia de tantos hermanos y con seguridad estamos contando con las oraciones suyas a favor de estos cultos porque sentimos que la carga somos insuficientes para esta responsabilidad. Ahora vamos a leer en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Apocalipsis 2 y 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ahora se hace mención de un incidente muy triste en la nación de Israel. Se relata en el libro de Números, capítulo 25, y vamos a leer parte de ese pasaje en Números 25. Dice: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Versículo 6, y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación, y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí, yo establezco mi pacto de paz
con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios, e hizo expiación por los hijos de Israel. El Señor bendiga la lectura de su palabra. Es evidente que esta carta a Pérgamo no es idéntica a la carta que consideramos anoche, dirigida a la iglesia en Esmirna. El Señor se presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Esa misma presentación nos haría pensar qué es lo que viene ahora. Va a hablar el que tiene la espada de dos filos, la espada aguda de dos filos. Hebreos nos presenta la palabra de Dios bajo esta misma figura. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Entonces, ¿qué es lo que el Señor va a decir a esta iglesia? Es ciertamente algo cortante, pero antes de llamar la atención por lo que no está bien, el Señor toma en cuenta la fidelidad que había mostrado esta asamblea en el pasado. El Señor no se olvida. Y antes de proceder en corrección, Él encuentra algo que puede alabar en Pérgamo. Tenían sus obras. El Señor está consciente del ambiente que les rodea en esa ciudad de Pérgamo. Una ciudad totalmente repleta de ídolos. Y se sabe por la historia que allí tuvo su inicio el culto al emperador, que llegó a ser algo obligatorio y fue una prueba para creyentes, algo obligatorio, presentar el incienso ante el altar al emperador. Pero estas palabras indican que aún en ese ambiente de hostilidad, estos creyentes habían retenido el nombre del Señor. No habían dejado caer algunas de las verdades concernientes a la persona del Señor Jesucristo. Hermanos, la asamblea existe para mantener en alto ese nombre. El nombre está asociado con todo lo que es la persona. Y allí en Pérgamo, el Señor reconoce la fidelidad de estos creyentes en el pasado. Y aún hasta el momento presente dice, no has negado mi fe. Y se menciona un creyente llamado Antipas, al cual el Señor llama mi testigo fiel. Fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. El Señor no se olvida de la fidelidad de este hombre, quien se mantuvo firme. No negó al Señor, aunque le costó la muerte. Pero fielmente el Señor tiene que llamarles la atención a unas pocas cosas que tiene contra ellos. Realmente son dos cosas, pero cosas graves. Ahí en esa asamblea
algunos retenían la doctrina de Balaam. No entenderíamos nada de estas expresiones si no fuera por Números, capítulo 25, y un comentario más adelante en Números capítulo 31 que explica qué parte tuvo Balaam en aquel fracaso tan serio de los hijos de Israel con las hijas de Moab. Fue una doctrina, fue una idea que planteó Balaam al rey Balac después del fracaso donde Balac quiso que Balaam maldijera al pueblo de Dios. Y en vez de maldecirlos, los tuvo que bendecir repetidas veces. Totalmente fracasó ese intento. Pero Balaam, con sutileza, planteó otra estrategia a Balac. Y esa es la doctrina de Balaam. Enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Exactamente lo que leemos en Números capítulo 25. Aquel pueblo que ocupaba una posición tan elevada en los pensamientos de Dios, cayó al extremo de contaminarse con la idolatría de las naciones alrededor y al extremo de cometer fornicación con las hijas de Moab. Este era un asunto que el Señor tenía contra ellos. El otro tenía que ver con la doctrina de los nicolaitas. Ya se había mencionado en una carta previa las obras de ellos. Pero aquí está la doctrina. Y a nuestro alrededor, hermanos, vemos esa doctrina de los nicolaitas, donde en las congregaciones hay una jerarquía. Hay los que ocupan posiciones de autoridad y hay otros que simplemente se sientan en el banco. Y eso no es de Dios, hermanos. Esto era algo también para frenar, para dañar el testimonio de Dios. Algo totalmente extraño. No está en el modelo divino que Dios ha dejado para una asamblea donde haya una autoridad, un pastor sobre una congregación. No, no es el modelo. Y eso estaba causando también daño en esta asamblea. Era tal la situación que el Señor estaba dispuesto a intervenir personalmente. Vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El Señor no renuncia. La posición que Él tiene como cabeza de la iglesia, Él reserva el derecho de intervenir en cualquier momento porque es algo que le pertenece a Él. Y Él puede hacerlo, como está advirtiendo a estos creyentes en Pérgamo. Luego está la recompensa ofrecida al vencedor en Pérgamo. Le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca en la cual está escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Para vencer en Pérgamo era necesario primero tomar en cuenta el carácter en el cual se presenta el Señor como el que tiene la espada aguda de dos filos. Hermanos, este libro es una espada. Y mi primera responsabilidad
es sentir yo mismo el doble filo de esta espada en mi propio corazón. Yo necesito esta espada. Yo tengo dentro de mí todo el potencial para destruir la obra de Dios. Yo sé que en mí, dijo el apóstol Pablo, no mora el bien. Si lo dijo él, ¿qué podemos decir nosotros? Entonces, por eso es de tanto beneficio, hermanos. Cuando leemos la palabra de Dios, es para yo sentir el filo cortante de la palabra de Dios. Yo lo necesito, yo anhelo que al leer la palabra yo sienta ese filo. El maná escondido, qué privilegio para el pueblo de Israel comer aquella comida, pero para nosotros, hermanos, es una figura preciosa del Señor Jesucristo, como el pan de Dios que descendió del cielo. Y si la palabra debe ser para mí una espada de dos filos, también debo encontrar en la palabra ese alimento superior. Pan de nobles comió el hombre, pan del cielo. No venía del cielo, pero era la figura de aquel que iba a venir desde el cielo. Y hermanos, qué precioso para el creyente ocupar la mente, llenar el corazón de esta gloriosa persona en su perfecta humanidad, como aquel siervo del cual hemos estado oyendo, y representado también por aquel voz en el campo de voz. Ocuparnos con él es nuestro alimento, pero hay cosas en cuanto a esa vida tan preciosa que no han sido reveladas. Solamente Dios el Padre podía valorar de una manera total, perfecta, completa, la vida perfecta del Hijo de Dios aquí entre los hombres. Y creo que a eso se refiere el maná escondido. El maná que guardaron en una urna dentro del arca de Dios. Habrá un recuerdo eterno de esa vida del Señor aquí entre los hombres, en toda su perfección, en todo el agrado que trajo al corazón de Dios, y el vencedor tendrá una porción especial del maná escondido. Y la piedrecita blanca con un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Experiencias muy personales del creyente con su Dios. Formamos parte de una congregación, pero todos somos diferentes y cada creyente debe mantener esa comunión con su Dios. Y el Señor está haciendo una obra en cada uno de nosotros. No es como salen los carros de una línea de ensamblaje o cualquier otro artículo exactamente iguales el uno al otro. Cada creyente tiene sus propias experiencias y llega a tener su propio conocimiento y su propia comunión con el Dios del cielo. Pero el ejemplo del Antiguo Testamento de un vencedor lo encontramos en este Fineés. Es interesante que en dos ocasiones, saliendo de Egipto, ahí ante el monte Sinaí, hubo un ataque satánico que casi destruyó el testimonio que Dios había levantado en aquella nación de Israel. Aarón, sumo sacerdote de la nación de Israel, se dejó manipular
por el pueblo de Israel e hizo un becerro de oro. Qué triste ver a Aarón, un hombre de la talla de él. Y qué asombroso la restauración que Dios obró en Aarón y en la nación de Israel, que a pesar de esa idolatría, Dios pudo restaurar al pueblo y seguir con los planes de hacer el tabernáculo y aquella casa para Dios en el desierto. Pero aquí está un nieto de Aarón, Finees. Y si Aarón fracasó, aquí tenemos un vencedor. Todos estaban como paralizados. Aún Moisés, no se dice de él que él actuó, pero lo vio Finees, hijo de Eleazar, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Lo que él hizo, el Espíritu Santo indica aquí, Dios mismo lo aprueba en el versículo 11, cuando dice que llevado, versículo 11, Finees ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Entiendo, hermanos, que el celo de este Finees era el mismo celo de Dios. Él estaba viendo la situación exactamente como Dios la estaba viendo. Lo que se movió en el corazón de este hombre eran los mismos pensamientos de Dios en cuanto a la situación. Y eso no fue un celo carnal. No fue algo según la carne, fue algo espiritual. Y aunque nos parece drástico, lo que él hizo fue aprobado por Dios y detuvo la mortandad. Si hubieron 24,000 que murieron aquel día, ¿cómo hubiera sido si no fuera por la intervención de Finees en esta ocasión? Oh, hermanos, Finees obviamente era un hombre que sentía muy profundamente en su ser el filo de la palabra de Dios. Y yo espero que a lo menos quedemos con esa impresión cada uno de nosotros en esta noche. Leer la palabra para mí mismo, esperando que el Espíritu Santo me hable personalmente y sea para corregir lo que no está bien en mi vida. Y de esa manera yo voy a ser útil. Yo voy a poder ser una bendición para otros en la asamblea. El Señor nos ayude y Él bendiga su palabra.